Hola, ¿qué tal? En este video quiero hacer un resumen de un tema que me parece bastante importante y quizá yo no era muy consciente, no le tomé mucha importancia en pregrado y tampoco en lo que llevaba de mi vida profesional diseñando estructuras hasta que en la maestría eh, me tocó el tema sobre análisis bidimensional de elementos área en el curso del método de los elementos finitos. Bueno, el tema para simplificar es la diferencia del estado plano de esfuerzos y el estado plano de formaciones. Son dos estados, parecieran muy similares, pero se diferencian en muchas cosas a la vez. ¿Ok? Y vamos a centrarnos en que ambos están en un análisis bidimensional, es decir, análisis de elementos área. Este es un resumen del curso que en realidad imparto en NeoStru. Acá pueden adquirir el curso completo del método de los elementos finitos o otros que he venido desarrollando. ¿Ok? Bueno, en el análisis bidimensional podemos analizar muchas estructuras en 2D, como el caso de las placas, de las planchas, el caso de placas, el caso de presas de tierra, vigas de gran peralte, túneles, tuberías, presas de tierra. Entonces, todos esos se pueden realizar en un análisis bidimensional, pero algunos de ellos van a ser en un estado plano de esfuerzos y otros en un estado plano de deformaciones. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Vendría a ser la pregunta principal. Pues bueno, un estado plano de esfuerzos se caracteriza porque la estructura va a tener una dimensión mucho menor a las otras dos. Es decir, vamos a hablar de el espesor. El espesor T va a ser de una dimensión mucho menor a las otras dos, digamos, al largo y al ancho. ¿Sí? Esa es la primera característica para un estado plano de esfuerzos. Estado plano de esfuerzos. Mientras que el otro caso es similar, pero a la vez distinto, como les digo, puede ser contradictorio. Por ejemplo, pongamos el caso de una tubería. Una tubería, y en el caso de las tuberías vamos a tener que van a tener una dimensión muy larga comparado al área de sección. ¿Sí? El área de sección va a tener dos dimensiones también. Digamos, está en una sección que tiene dimensión X, dimensión Y, ¿sí? Tiene el área en ese plano, pero la otra dimensión, que es la longitud, es mucho más grande. La longitud de una tubería es mucho más grande a sus otras dos dimensiones. No sé, llamémosle el espesor en una dirección o el radio interior y el radio exterior. ¿Sí? Es mucho menor al radio 1 y al radio 2. Entonces, el área de sección es mucho menor a su otra, a su tercera dimensión. ¿Ok? Entonces, eso es un estado plano de deformaciones. Otro ejemplo de esto pueden ser los túneles o también las presas. Hablemos de una presa, la cual va a tener una dimensión de longitud mucho mayor a las dimensiones en sección. ¿Sí? Una sección vendría a ser un análisis bidimensional. ¿Ok? Entonces, otra característica para diferenciar estado plano de esfuerzos, estado plano de deformaciones, es que, perdón, esfuerzos y deformaciones, es que en el estado plano de esfuerzos vamos a tener esfuerzos en esta dirección del espesor muy pequeños a cero, porque el área es muy pequeña. Entonces, los esfuerzos también son muy pequeños. Pero la deformación en esa dirección no es necesariamente cero, es diferente de cero. Mientras que analicemos el estado plano de deformaciones. Nosotros sabemos que la deformación es variación de longitud sobre longitud inicial. La longitud inicial acá es muy grande. Como es muy grande, finalmente la deformación en esta dirección se hace muy pequeña, cercana al cero. Sin embargo, el esfuerzo no es igual a cero. Vean que esta característica también es lo inverso de esta característica. ¿Ok? Son las dos principales para diferenciar
un estado plano de esfuerzos y un estado plano de deformaciones. Lo siguiente en matemática es que las formulaciones de su matriz constitutiva es distinta. ¿Qué es la matriz constitutiva? Bueno, es la matriz que caracteriza al material, que normalmente viene a ser denotada por esta matriz D. En el estado plano de esfuerzos vendría a ser esta de acá, que quizás es más conocida por ustedes, y en el estado plano de deformaciones vendría a tomar esta forma de acá, un poco más compleja. Estas matrices están en función de dos coeficientes, dos constantes, que vendría a ser la constante del módulo de elasticidad y la constante de Poisson. Esos dos valores normalmente caracterizan al material, el módulo de elasticidad o módulo de Young y el coeficiente de Poisson, ¿sí? Con esos dos valores uno caracteriza un material. En acero en concreto tiene características casi establecidas. Pero hay otros valores que también caracterizan al material, que son las constantes de la ME. Puede ser primer coeficiente de la ME, segundo coeficiente de la ME. Y vean acá, el primer coeficiente de la ME está denotado por esta expresión. Poisson por el módulo de elasticidad entre 1 más Poisson por 1 menos 2 Poisson. Bueno, esto de acá es en realidad en 3 dimensiones. Pero si nos fijamos, este valor de acá aparece en esto de acá. 1 menos módulo de elasticidad, 1 menos Poisson, perdón, módulo de elasticidad entre 1 más Poisson, 1 menos 2 veces Poisson. Entonces acá está la constante de la ME. La constante el primer coeficiente de la constante de la ME. Pero para el estado plano de esfuerzos no es así. No aparece directamente la constante de la ME. Pero bueno, en una de las prácticas, en el curso del método de los elementos finitos, nos solicitaron hacer una modificación a la matriz de rigidez del estado plano de deformaciones para que el programa pudiese resolver un análisis de estado plano de esfuerzos. Entonces, resolviendo ahí, buscando alguna relación entre esta matriz y esta matriz, eh, no recuerdo exactamente cómo llegué, la verdad, a esta relación, si fue resolviéndola o si fue en alguna bibliografía, pero no recuerdo haberlo visto en alguna bibliografía y no me parece que esté. Entonces, esta fue la relación que hallé, en que la constante de la ME en un estado plano de esfuerzos tenía la siguiente relación con la constante de la ME en un estado plano de deformaciones. Estado plano de esfuerzos, estado plano de deformaciones. Y se podían relacionar a través del módulo de corte, el módulo de corte que vendría a ser igual al módulo de elasticidad entre 2 veces 1 más Poisson, que también el módulo de corte vendría a ser el segundo coeficiente de la ME, ¿no? Mu o módulo de corte, segundo coeficiente de la ME. Bueno, nosotros lo conocemos más como módulo de corte, ¿no? Entonces, si yo tengo lambda, que vendría a ser la constante de la ME en el estado plano de deformaciones, así como aparece acá, módulo de elasticidad 1 más Poisson, 1 menos 2 Poisson, acá está. Yo, ¿qué necesito realizar con esta expresión? Con esta expresión del módulo de la ME, la constante de la ME en el estado plano de deformaciones. ¿Qué necesito hacer con esto para que se convierta en un lambda que, bueno, podemos resolverlo quizá para ver el desarrollo? Es lambda más 2 mu lambda por mu. Es decir, todo esto vamos a resolverlo para que vean lo que queda finalmente, que lo que va a quedar tiene que ser esta expresión de acá. Sí, sí, estoy tratando de recordar porque me parece que resolví una simple ecuación un simple sistema de ecuaciones de dos ecuaciones para hallar esta relación. Entonces podríamos pasarlo por acá. Vamos a la siguiente hoja.
Y lo que tengo es esto, ¿no? Constante de la M en el estado plano de esfuerzos es dos veces constante de la M en deformaciones por G entre lambda n más 2G, ¿sí? Y lambda n, el estado plano de la constante de la M en el estado plano de deformaciones es igual a mu Poisson por elasticidad entre uno más Poisson, ¿sí? Uno más Poisson por uno menos 2 Poisson. Entonces, simplemente lo reemplazamos. Dos veces mu por el módulo de elasticidad por G dividido entre uno más mu por uno menos 2 Poisson. Todo esto dividido otra vez entre todo esto. Es un poco... en realidad, mucho de las prácticas teníamos que hacer esto. Disculpen. Teníamos que resolver ecuaciones en variables que finalmente se simplifican. Yo eh, una recomendación que siempre doy es resolver, simplemente seguir avanzando y que en algún momento las variables desaparecen. Como por ejemplo acá, si yo multiplico esto por esto y lo sumo al denominador, puedo eliminar todo el denominador de acá con todo esto de acá. Entonces tengo arriba 2 mu e por g dividido entre mu e más 2g multiplicado por esto de abajo, ¿no? 1 más mu por uno menos 2 mu. Por acá, bueno, tengo por acá otras tres ecuaciones, hasta cuatro, perdón, cuatro términos. Acá es uno más mu, uno más mu. Voy a poder eliminar un mu. Sí, vamos a seguir. 2 mu g entre mu e más 2g. Pero g también lo podemos variar con esto. E por uno más 2 mu. Permítame. Sería 2 mu e por g. Es e entre 2 por uno más mu. Vamos a hacer ese cambio. Mu e más 2g. G es e entre 2 por uno más mu por uno más mu por uno menos 2 mu. Y acá está. Eliminamos este con este. Vamos a tener 2 mu. Bueno, este también se va con este 2. Y vamos a tener mu. E por e lo voy a dejar dos veces porque quiero eliminarlo una vez. Entre uno más mu. ¿Sí? Mu e por e, uno más mu. Sobre mu por e. Mu por e más este 2 también lo elimino con este 2. E por uno menos 2 mu. Uno menos 2 mu. Ahí está. Me quedo todo en términos del módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. ¿Para qué? Voy a factorizar acá el e y lo elimino con un e de arriba. Y voy a tener mu por e entre uno más mu entre, abajo tengo uno menos 2 mu por uno, perdón, abajo me queda mu más uno menos 2 mu. Eso es igual a uno menos mu sobre uno. Extremos sobre medios y tenemos mu por e entre uno más mu, uno menos mu es uno menos mu cuadrado. Entonces, este término de acá aparece en el estado plano de deformaciones. Un e entre uno menos mu al cuadrado. Acá me sobra, claro, es el segundo término. El segundo término es mu por e entre uno menos mu al cuadrado. Mu por e
entre 1 menos mu cuadrado. Y entonces lo que se hace al tomar la expresión de lambda, lambda en la primera ecuación también está, a ver, lambda es mu e, 1 más mu, 1 menos 2 mu. Claro, lambda también es el segundo término acá. Si escribimos esta ecuación, vamos a escribirlo para que vean lo que se estaría haciendo. Lo que tenemos es esto. Esto de acá, escrito en las constantes de la MED, vendría a ser lo siguiente. Esto de acá, esta matriz de escrito en la constante de la MED, esto multiplicado por esto de acá, me da E por 1 menos B por B entre 1 más B o mu, como quieran llamarlo, 1 menos 2 mu, por el de abajo que es 1 menos mu. 1 menos mu o b. Bueno, se elimina este término con este término y me queda esto, ¿no? E, b entre 1 más b, 1 menos 2b, o mu. Y esto es la constante de la M en el estado plano de deformaciones. Entonces la matriz D es lo siguiente. Es este término por 1, vamos a ponerle asterisco, y este término por esto es la constante de la M en el estado plano de deformaciones. Perdón. Ah, Se me coló la PC. Ok, se recuperó. A veces tengo problemas cuando uso la tableta. Y acá también va a ser simétrica. Acá también vamos a tener simétrico. Vamos a tener 0 por acá. Y acá vamos a tener, si no me equivoco, simplemente mu. Porque 1 más 2b se va con 1 menos b, 1 con b se va con b. Y tenemos 2e, sí, 2e, perdón, es 2e entre 1 más b. No, perdón. Tenemos e entre 2 por 1 más b. Esto de acá es el módulo de corte, que es la segunda constante de la M, si recuerdan. ¿Sí? E entre 2 veces es este de acá. E entre 2 veces 1 más b. Es la segunda constante de la M. Entonces acá está la primera constante de la M y acá va a aparecer la segunda constante de la M. Eso es la matriz en el estado plano de formaciones. Y la matriz en el estado plano de esfuerzos va a ser similar. Un término, lambda S, otro término, 0, 0, 0, 0. Y por acá también una de las constantes, la constante de la M. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, ¿cómo se hace para pasar de esta matriz a esta matriz? Simplemente al lambda mu hay que multiplicarlo por 2 por el módulo de elasticidad entre esto más 2 veces, ya me olvidé el resultado que obtuve. Entre 2 veces el módulo de corte, perdón. Módulo de corte, módulo de corte. ¿Ok? Esa es la transformación que hay que hacer para pasar una matriz a otra. Pero, ¿dónde está lo interesante en esto? Es que si ustedes han programado si ustedes han hecho un programa que resuelve, digamos, en el estado plano de formaciones, perdón, en el estado plano de esfuerzos, no, perdón, de deformaciones, en este estado plano de deformaciones con esta matriz, y yo quiero que el programa resuelva también en el estado plano de esfuerzos, lo que tengo que hacer es multiplicar a mi factor lambda por el factor mu. Bueno, por una expresión que contenga el factor mu, que es esto, ¿no? 2 lambda por mu entre lambda más 2 mu. 2 lambda por mu, este es mu, es la segunda constante de la M, entre la primera constante de la M más 2 mu. ¿Sí? Mu en este caso es la segunda constante de la M. Y con eso el programa ya funciona para que resuelva en el estado plano de esfuerzos. De estado plano de formaciones a estado plano de esfuerzos. Y ya hemos diferenciado cuáles son esos dos estados. Por acá se aplicó
Debemos colocar el valor de módulo de elasticidad, los siguientes valores en megapascales y metros para el espesor. Teníamos este problema de la plancha. No sé si por acá se resolvió en los dos estados o era solamente el análisis de resultados. Cantidad de grados de libertad, es decir, cómo aumentaba la precisión aumentando los nudos. Creo que solamente se hizo análisis de la sensibilidad de la malla, no de las matrices. Sí, pero ese es el cambio de una matriz de estado plano de esfuerzos a estado plano de deformaciones. Y cómo se ve involucrada, ¿no? Cómo cambia. Y se han puesto a pensar quizás en cuál de los dos estados estamos usando normalmente cuando hacemos el análisis. Bueno, normalmente los elementos plate y shell que se usan, membrane, plate y shell está configurado bueno, tiene la resolución de un modelo tridimensional. No está usando ni el estado plano de esfuerzos ni el estado plano de deformaciones, sino que está usando las matrices, una reducción de las matrices de tres dimensiones, que vendría a ser esta de acá, ¿no? En el estado bidimensional, estamos hablando de un estado de, de dos desplazamientos y tres deformaciones. Dos desplazamientos, desplazamiento en dirección X y Y, porque es un estado bidimensional, pero tres deformaciones porque tenemos deformación en X, deformación en Y y una deformación por corte. Por eso es que las matrices son de 3 por 3. Deformación en X, deformación en Y y deformación por corte. La otra deformación o el otro esfuerzo en la tercera dimensión vendría a expresarse por una ecuación de este tipo, fuera de la resolución de las matrices, tanto para la deformación como para el esfuerzo. En este caso el esfuerzo y en este caso la deformación, porque en este caso el esfuerzo es cero y en este caso la deformación en la tercera dimensión es cero. Entonces, ese es un tema bastante peculiar en el curso de elementos finitos, el análisis bidimensional. Y si han observado, SAP 2000 tiene para configurar, si nosotros queremos realizar un análisis de plane stress deformación, estado plano de esfuerzos o plane strain, estado plano de deformaciones. Pero no es, esos elementos están fuera de los elementos shell, fuera de los elementos plate y membrane. Esos elementos tienen otra formulación que también se tocan en el curso que he realizado y que nuevamente, si lo quieren adquirir, está en NeoStream. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar hasta ahí el video de hoy. Muchas gracias.